Bienvenidos a Expediente Oscuro. ¿Alguna vez has estado solo en casa, en medio del silencio nocturno, y has escuchado un crujido en la habitación de al lado? Esa sensación de que alguien te observa desde la oscuridad es el miedo más primitivo del ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando ese miedo no es producto de tu imaginación, sino una presencia real, respirando a pocos metros de ti? Hoy viajamos a la Alemania de 1922, a una época de posguerra donde la oscuridad de los bosques bávaros ocultaba secretos inconfesables. Vamos a abrir uno de los expedientes policiales más aterradores, misteriosos y brutales de la historia criminal europea. Un caso donde el asesino no solo aniquiló a una familia entera, sino que convivió con sus cadáveres durante días. Prepara tu mente, revisa que las puertas estén bien cerradas y acompáñanos a la granja maldita. Hoy investigamos los asesinatos de Hinterkaifeck. A unos 70 kilómetros al norte de Múnich, rodeada de densos bosques y aislada del resto del mundo, se alzaba la granja Hinterkaifeck. Allí vivía la familia Gruber. El patriarca Andreas Gruber, un hombre de 63 años, conocido en el pueblo cercano por ser huraño, severo y poco amigable. Junto a él vivía su esposa Cecilia, su hija viuda Victoria, y los dos hijos de esta, una niña de 7 años, también llamada Cecilia, y el pequeño Joseph, de apenas 2 años de edad. La granja tenía una reputación oscura entre los lugareños. Meses antes de la tragedia, la sirvienta de la familia había empacado sus cosas de forma apresurada y había huido de la casa en mitad de la noche. Cuando llegó al pueblo, pálida y temblando, aseguró a los vecinos que la granja de los Gruber estaba embrujada. Dijo que escuchaba pasos en el ático por las noches, susurros en las paredes y que se sentía constantemente observada. Andreas Gruber se burló de las afirmaciones de la mujer, atribuyéndolas a la locura. Sin embargo, a finales de marzo de 1922, el propio Andreas comenzó a notar que algo no andaba bien. El invierno estaba llegando a su fin, pero una última tormenta había cubierto la región con una espesa capa de nieve virgen. Una mañana, mientras Andreas revisaba el perímetro de su propiedad, hizo un descubrimiento que le heló la sangre. Había un rastro de huellas humanas profundamente marcadas en la nieve. Las huellas salían de la espesura del bosque y se dirigían directamente hacia la puerta de la sala de máquinas de la granja. Andreas siguió el rastro con la mirada, buscando el camino de regreso. Pero no había ninguno. Alguien había caminado desde el bosque hasta su casa y nunca había salido. Alguien estaba dentro. Durante los días siguientes, la paranoia se apoderó de la familia Gruber. Andreas encontró un periódico de la ciudad de Múnich en su cocina, un periódico que nadie en la casa había comprado y que ni siquiera se vendía en su región. Luego, un juego de llaves de la casa desapareció misteriosamente del escritorio. Y finalmente, en el silencio de la noche, Andreas y su hija Victoria comenzaron a escuchar los mismos sonidos que habían aterrorizado a la antigua sirvienta. Pasos lentos, pesados y deliberados caminando sobre el suelo de madera del ático. Alguien había construido un nido en el tejado de su propia casa, observando cada uno de sus movimientos, aprendiendo sus rutinas, esperando el momento perfecto. A pesar de las aterradoras señales, el orgullo de Andreas Gruber cometió un error fatal. Se negó a llamar a la policía. Pensó que, armado con su rifle, podría defender su propiedad de cualquier vagabundo. El 31 de marzo de 1922 llegó a la granja la nueva sirvienta, una mujer llamada Maria Baumgartner. Era su primer día de trabajo, y también el último de su vida. Esa misma tarde, al caer el sol y bajo el manto de la niebla bávara, el intruso finalmente bajó del ático. No se sabe exactamente cómo lo hizo, pero el asesino logró atraer a 4 de los miembros de la familia hacia el oscuro granero, uno por uno. Las autoridades creen que alguien aflojó a uno de los animales para que hiciera ruido, obligando a los Gruber a salir de la casa para investigar. Primero entró Victoria, luego su madre, Cecilia, después el viejo Andreas, y por último, la pequeña niña de 7 años. En la oscuridad del granero, el asesino los esperaba armado con un azadón, una pesada herramienta agrícola parecida a un pico que pertenecía a la propia familia.
Con una violencia brutal, despiadada y precisa, el asesino golpeó a cada uno de ellos en la cabeza, matándolos casi en el acto. Tras la masacre en el granero, el asesino se dirigió a la casa principal. Entró en silencio. Se dirigió a la habitación de la nueva sirvienta, Maria, y la asesinó en su cama. Finalmente, caminó hacia la habitación de Victoria. Allí, en su cuna, dormía el pequeño Joseph, de 2 años. El asesino levantó el azadón por última vez, acabando con el linaje de los Gruber para siempre. Pero lo más perturbador de este caso no es la masacre en sí, es lo que ocurrió después. El asesino no huyó. Con 6 cadáveres, sangrando en la propiedad, el asesino decidió quedarse a vivir en la granja de Hinterkaifeck. Durante los siguientes 4 días, el humo continuó saliendo de la chimenea de la casa, siendo visible para los vecinos. El asesino encendió fuego para no pasar frío, durmió en las camas de la familia, se alimentó con la comida de la despensa e incluso se tomó la molestia de alimentar a las vacas y a los cerdos todos los días. Convivió con la muerte, con total, absoluta tranquilidad, antes de desaparecer finalmente en el bosque. El 4 de abril, 4 días después de los asesinatos, los vecinos y profesores del pueblo comenzaron a preocuparse porque la pequeña Cecilia no había asistido a la escuela. Además, el correo se estaba acumulando en el buzón. Un vecino llamado Lorenz Schlittenbauer organizó un pequeño grupo de búsqueda y se dirigieron hacia la granja. El silencio en la propiedad era sepulcral. Las puertas estaban cerradas. Al acercarse al granero y abrir los pesados portones de madera, se encontraron con una escena sacada del mismísimo infierno. 4 cuerpos apilados unos sobre otros, cubiertos macabramente con paja y con una vieja puerta de madera. Al entrar en la casa, encontraron a la sirvienta y al bebé. La policía de Múnich llegó horas después. Los detectives estaban perplejos. No había un motivo claro. Había grandes sumas de dinero en efectivo y joyas a simple vista dentro de la casa, por lo que el robo quedó descartado instantáneamente. Esto no fue obra de un ladrón, fue una ejecución motivada por un odio profundo o una psicopatía extrema. En un intento desesperado por resolver el caso, el Departamento de Policía de Múnich tomó una decisión que hoy suena escalofriante. Cortaron las cabezas de las 6 víctimas y las enviaron a clarividentes y médiums en Múnich, con la esperanza de que los cráneos revelaran la identidad del asesino desde el más allá. Las cabezas se perdieron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y nunca fueron devueltas a sus tumbas. Durante años, la policía interrogó a más de 100 sospechosos. El principal sospechoso fue el vecino que encontró los cuerpos, Lorenz Schlittenbauer. Años atrás, Lorenz había mantenido una relación íntima con Victoria, y se rumoreaba que él era el verdadero padre del pequeño Joseph, aunque se negaba a pagar la manutención. Durante la búsqueda en la granja, los otros vecinos notaron que Lorenz movió los cadáveres en el granero sin inmutarse y que conocía extrañamente bien la distribución de la casa, incluso abriendo puertas sin usar llaves. Asesinó a la familia para no tener que mantener al niño y se quedó alimentando a los animales porque, como granjero, no soportaba verlos sufrir. Otra teoría apunta a Karl Gabriel, el marido de Victoria. Se suponía que Karl había muerto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial en 1914, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos especulan que sobrevivió, regresó a casa años después, con el rostro desfigurado o la mente rota por la guerra, y al ver a su esposa con un hijo de otro hombre, el enloqueció y se escondió en el ático para planear su venganza. A pesar de los cientos de interrogatorios a lo largo de las décadas, nunca se realizaron arrestos. El caso se fue enfriando bajo la nieve y el paso del tiempo. En 1923, apenas un año después de los asesinatos, la granja de Hinterkaifeck fue demolida por completo. El azadón utilizado en los crímenes fue encontrado escondido en el ático durante la demolición, confirmando que el asesino nunca abandonó la propiedad con el arma. Hoy en día, en el lugar donde alguna vez se alzó la granja del terror, solo hay un pequeño monumento de piedra en un cruce de caminos, rodeado de un espeso bosque que guarda el secreto de lo que realmente ocurrió aquella fría noche de marzo. El expediente de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mundo.
Un recordatorio aterrador de que los verdaderos monstruos no tienen garras ni colmillos. Tienen rostro humano y a veces se esconden en tu propio ático. ¿Qué teoría te parece la más acertada? Fue un crimen pasional del vecino Lawrence, la venganza de un soldado dado por muerto o la obra de un psicópata errante. Déjame tu investigación en la caja de comentarios. Si has llegado hasta aquí y disfrutas de los misterios reales sin censura, apoya el canal suscribiéndote a Expediente Oscuro. Dale a me gusta, activa la campana y asegúrate de cerrar bien tu puerta esta noche. Hasta el próximo expediente.